Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en la casa del Señor celebrando a Jesucristo. Aleluya. Acompáñenme a Mateo capítulo 27. Vamos a leer brevemente de 45 en adelante. Aleluya. ¿Quién resucitó? ¿Quién resucitó? ¿Y a quién le servimos? ¿Y nuestro Dios está vivo o está muerto? Vivo. Está vivo. Y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Dice Mateo 27:45, en el nombre de Jesús, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Esos son los ignorantes. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y dice la palabra en el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Luego pasa que vino la noche, y un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, fue a donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Ese sepulcro nadie había sido enterrado allí, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y uno lee esto y uno le dan ganas de caerle a palo. Pero hay que amarlo como Jesús hizo en la cruz. Ya Jesús había pasado su muerte, su crucifixión, su entrega, y ellos están todavía ahí, agoneando. Nos acordamos que él dijo que iba a resucitar en 3 días. ¿Cuántas veces Jesús lo dijo a los discípulos? Varias veces. Que iba a morir, que tenía que padecer sufrimiento, pero que iba a resucitar al 3er día. Entonces eso ellos lo entendieron bien y lo escucharon, que Jesús dijo que iba a resucitar. Así que van a donde Pilato, por si acaso resucita, y le dice que nos acordamos que el engañador dijo que después de 3 días resucitará. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo
Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Su aspecto era como un relámpago. ¿Usted ha visto un relámpago? ¿Y ha estado cerca de un relámpago? Pues usted sabe lo brillante que es y lo que se siente, ¿verdad? Y si te da un relámpago, ora que esté salvo. En Cristo, tú sabes. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis. Esos guardas eran los que habían enviado a los fariseos a que cuidaran la tumba. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel le dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. ¿A usted le ha pasado eso? Que tiene temor pero gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, es aquí Jesús les salió al encuentro. Qué maravilloso, ¿verdad? Que te encuentras un ángel y te dice: el que resucitó es Jesús, el que murió, resucitó, no está aquí. Ve y díselo a los discípulos, ve y díselo a los otros. Y mientras ellas van corriendo, se encuentran con el Maestro. Y él les da este saludo: salve. Dile a la persona que tienes a tu lado: salve. 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 Que esto significa gózate, alégrate, regocíjate. Aleluya. ¿No lo repitieron? Alégrate, gózate, regocíjate. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, el malo sigue haciendo el mal. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, que ellos fueron y le dijeron que hubo un relámpago, que hubo un terremoto, que la piedra se movió, que no había nadie en la tumba, que Jesucristo resucitó. Esos guardias fueron a dar testimonio de que Jesús había resucitado y se lo dice a los fariseos que los contrataron para que guardaran la tumba. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿ellos reconocieron a Jesús? No. Dice la palabra que dieron mucho dinero a los soldados y diciendo: ustedes van a decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Aleluya. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Usted puede creer eso? Que usted vio, usted fue testigo de que Jesucristo no estaba en la tumba, de que hubo un terremoto, que viste que Jesús no está ahí, que la tumba se movió y nadie lo movió. Fue el poder de Dios por medio del ángel del Señor. Y aceptaron el soborno para decir que fueron los discípulos que se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y todo lo que nos rodea. Entonces da unas instrucciones: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué cosas mandó el Señor a que enseñaran? Pueden leer el Sermón del Monte.
que ahí está todo lo que el Señor habló, de cómo convivir con el hermano, de que tenemos que amar a nuestros enemigos, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que tenemos que ser luz que alumbra las tinieblas, que tenemos que amar a aquellos que nos hacen maldad, que tenemos que soportar, bueno, amar al esposo y a la esposa. O sea, todo lo que el Señor habló está, búsquelo de Mateo 5 en adelante. Y dice la palabra que Jesús dijo que nosotros tenemos que enseñar a que nosotros guardésemos esa palabra y todas las enseñanzas de Jesús, a que confiemos, a que Él es el que sana. ¿Cuántos enfermos Él no sanó? Amén. Muchos. ¿A cuántos endemoniados Él no liberó? A muchos. Él no multiplicó los alimentos para que más de 5,000 personas fueran alimentadas. Amén. Con poquito que tenía. Y todo eso Dios lo enseñó, Jesús lo enseñó. Y sobre todo, ¿qué enseñó Él? Ajá. Se entregó por nosotros. Esa es la enseñanza que no muchos quieren enseñar. Que nosotros tenemos que servir como sirvió Jesús. Y que tenemos que lavarle los pies a nosotros. Y que tenemos que amar a otros como Jesús nos amó. Y la mayor enseñanza la hizo en la cruz, cuando entregó su vida, cuando derramó su sangre por todos nosotros. Y esa enseñanza nosotros tenemos que enseñarla. No para que, además de que lo conozcan, tenemos que vivirla. Tenemos que vivirla. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Y eso conlleva doblegar el ego. Eso conlleva morir al yo. Eso conlleva amar sobre todas las cosas. Los que están casados, esposos, esposas, tienen que amarse. Tienen que amarse, tienen que servirse. Después de un día largo de trabajo, donde tú quieres acostarte a dormir, llevas todo el día trabajando y tu esposo te pide un tececito de jengibre. Que hay que limpiar el jengibre, no es jengibre de embuste, jengibre de verdad. Y hay que ir a machacarlo en el pilón y poner la leche a hervir y echarle el azúcar, la canela, la vainilla, batirlo, pelarlo, porque si sube mucho se vira y gastas la leche y tienes que volverlo a empezar y dejarlo reposar para que quede bien picantito. ¡Aleluya! En el día que más cansado no está y uno lo que quiere es dormir. Y el esposito dice, un tececito de jengibre, que sanando. Y le dice, Señor, tú me das fuerza. Y con el amor de Cristo vamos a hacer el tececito de jengibre. Porque mientras más pelee, lo tengo que hacer. Por más que pelee, lo tengo que hacer. ¿Y cómo demuestro el amor del Señor? Cuando me cuesta. Cuando nos cuesta, demostramos el amor del Señor. Porque es bien fácil hacer un tececito de jengibre cuando uno está despierto, levantado en la mañana y uno tiene los ánimos. Mira, estamos al 100. Pero cuando estamos en negativo 100, donde no hay fuerza, ¿qué hacemos? ¿Amamos o no amamos? ¿Servimos o no servimos? ¿Entregamos o no entregamos? Esta mañana Victoria me decía, ay, que mamá, yo estoy muy cansada, yo no puedo hacer eso. Y yo, ¿tú estás cansada? ¿En serio? ¿Tú no viste a Jesús que murió en la cruz? Y todo lo que entregó, es verdad, yo puedo hacerlo. Porque en estos días vimos La Pasión de Cristo. El que no la ha visto, véala. Esa película es espectacular. Y tú puedes ver cómo Jesucristo se entregó por nosotros. Y todo lo que padeció. Y todo lo que sufrió. Y una de las cosas que me ministró mucho el testimonio del que hizo el personaje de Jesús. Él dijo que en esa producción habían 3 tipos de personas. Los creyentes, que eran cristianos. Los indiferentes, los que no le importaba lo que estaba pasando, y los incrédulos. Todo ese tipo de personas estaban grabando esa filmación. Y que Mel Gibson, que fue el director y el que la produjo, era un fumador compulsivo. Y todo lo que él vivió haciendo el personaje de Jesucristo en La Pasión de Cristo, que por poco muere, le dio neumonía, se le deslocó un hombro mientras estaba siendo crucificado. Un relámpago le dio, le tuvieron que hacer una cirugía de corazón.
todo eso haciendo la película de la Pasión de Cristo. ¿Tenía propósito o no esa película? ¿Ustedes saben cuántas personas han sido salvas viendo la película de la Pasión de Cristo? Entonces me ministraba porque esos tres tipos de personas están en la iglesia. Los creyentes, los incrédulos y los indiferentes. Y decía, wow, Señor. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Amarlo, enseñarlo. Dios se va a encargar de que o entre. Y si no eres, te sacan. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, sigo aquí. No me desvío. Gloria a Dios. Ay, que la palabra de Dios es maravillosa. Alabado Dios. Dios es bueno. La resurrección de Jesucristo define nuestra fe. Resucitar significa volver a la vida, volver a vivir. Debemos creer como creyentes que Jesucristo resucitó, porque si no creemos que resucitó, dice la palabra en 1 Corintios 15, 12, 16, que nuestra predicación es en vano, que nuestra fe es vana, es infructuosa, es falta de realidad, es inútil. Que todavía estamos en nuestros pecados, que los creyentes muertos han perecido y que somos las personas más desdichadas de la tierra porque hemos seguido el más grande engaño de la raza humana. El que no cree en la resurrección de Jesucristo no es salvo. No testifica la verdadera fe en Cristo. Por eso la resurrección de Jesucristo define nuestra fe en Él. Define a quién nosotros le servimos. Esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cristo ha resucitado de los muertos y en las primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y las primicias? ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos que maduran en una cosecha. Anuncian la inminente siega. De acuerdo con Levítico 23 del 4 al 14, los primeros frutos de la Pascua, las primicias de la Pascua, se usaban para consagrar la próxima cosecha. Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. Amén. ¿Usted puede entender eso? Amén. La resurrección de Jesucristo es una promesa de nuestra resurrección. La segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección, habiendo sometido a todos sus enemigos. Cristo devolverá las riendas del gobierno divino al Dios Padre. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Su resurrección demuestra que ha conseguido justificarnos. Amén. Un salvador muerto no es salvador de nadie. Por eso las demás religiones creen en Buda, creen en dioses, creen en personas que existieron pero están muertos. Aleluya. Un verdadero salvador es Jesucristo, porque Él murió y resucitó y conquistó y venció la muerte. Así que un salvador muerto no salva a nadie. Porque creemos en la resurrección, confiamos que Jesucristo nos salva. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la anastasis. Eso es resurrección en griego. Anastasis. Yo soy la resurrección y soy la vida, soy la existencia, soy lo opuesto a la muerte, soy una vida bendecida. Soy una vida que satisface. Soy una vida de gozo y de gloria en el reino de Dios, que espera a sus verdaderos discípulos después de la resurrección. Todo eso significa vida. Todo eso le está diciendo Jesús a nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Él pregunta, ¿crees esto? Si Jesús estuviera aquí ahora mismo y te dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Luis? ¿Crees esto, César? ¿Crees esto, Edwin? Iván, ¿crees esto? ¿Crees que si creemos en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, no moriremos eternamente? Amén. Creer
es confiar en Cristo, tener fe, Amén. confianza, encomendar nuestra vida y estar firmemente persuadidos y convencidos de que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesús promete resurrección de entre los muertos y la vida eterna genuina en comunión con Dios. La persona que cree en Jesucristo vivirá aunque muera física y corporalmente. La muerte física no es el fin de la vida. La gente dice, se murió, se le acabó la vida. No. Comienza en el cielo o en el infierno. Porque la decisión de vivir por la eternidad se hace aquí, ahora, en el presente, mientras estamos con vida. El que tiene una vida eterna sigue viviendo con Dios después de la muerte física. El que cree en Jesucristo nunca morirá espiritualmente, porque la muerte física no es todo lo que hay. Entonces, una de las cosas que venían a mi mente, dice la palabra que Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Y qué hizo Jesús en esos 3 días mientras estaba muerto? Corporalmente. Dice la palabra en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Aleluya. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Jesús representa a los que son de carne y sangre. Era necesario que Él también se convirtiera en carne y sangre para que fuera capaz de morir en su lugar. Y a través de este acto Jesús destruyó a Satanás y anuló su poder de muerte sobre la humanidad. En el versículo 15, que dice que únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte, se refiere a la liberación de todas las almas justas de la cautividad de Satanás y de su prisión en las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió primero al infierno, a las partes más bajas de la tierra, capturó las almas justas, llevándolas cautivo al cielo cuando Él ascendió a lo alto. Por eso al principio leímos que los que habían muerto antes de Cristo, cuando Él resucitó, ellos resucitaron. Efesios 4 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y dice el versículo 5, hay un solo Señor, hay una sola fe. Hay un solo bautismo, un solo Dios y
y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos vive por medio de todos. Qué poderoso, ¿verdad? No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, un regalo especial, un llamado especial, mediante la generosidad de Cristo. Y dice, por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos. ¿A quiénes se llevó? A los que se habían muerto antes de Cristo. Porque antes que viniera Cristo, la persona se moría. Y entonces el que vivió una vida justa iba al seno de Abraham y el otro iba al lugar de tormento. Entonces había un abismo que los separaba. Y ustedes pueden ver eso en Lucas, donde habla de Lázaro, rico y el Lázaro. Entonces dice, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¡Qué poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sucedió que en el ascenso, después de 40 días de su resurrección, los cautivos que fueron llevados al cielo con Cristo eran los santos, los escogidos que habían muerto desde Abel hasta Cristo, y a quienes Satanás había capturado en el paraíso y puesto bajo la tierra hasta que Cristo conquistó la muerte, el infierno y la tumba, haciéndolos libres. Satanás los tenía cautivos en las partes más profundas de la tierra. Seguían vivos en alma y espíritu después de su muerte física, pero mantenidos en cautiverio, lo que demuestra la inmortalidad del alma. Ahora cuando el cristiano muere, cuando usted y yo morimos, ¿verdad? Vamos directamente al paraíso. No vamos a las profundidades a las partes más profundas de la tierra, sino que vamos al cielo para vivir y esperar la resurrección del cuerpo. Vamos al paraíso. La muerte de Jesús infunde vida que supera la muerte. Así que cuando Jesús muere, Él no ha terminado su misión. En la tierra, los discípulos están llorando su muerte y sufriendo porque Jesús murió. Pero mientras Él está muerto corporalmente, Él está librando las almas cautivas desde que se murieron los escogidos del Señor, desde el principio. Y Él fue a liberarlos. ¡Qué poderoso! ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Y Él conquistó la muerte. Ahora bien, ¿cómo Jesús demostró que Él era la resurrección? Que Él es la resurrección. Él levantó de los muertos a su propio cuerpo. Voluntariamente entregó su vida y nadie se la quitó. Y luego resucitó. La comisión del Padre a Jesús fue que no perdiera ninguno de los que el Padre le había dado y que resucite en el día postrero a todos los que le habían sido dados, que dé vida eterna a todos los que creen en Él. Y eso está en Juan 6:39. Romanos 10:9 nos dice que si confesáramos con nuestra boca, si reconocemos abiertamente que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si la persona niega la resurrección de Jesús, ha rechazado el Evangelio y no puede ser salva. La resurrección demuestra que Cristo es el Hijo de Dios quien venció la muerte. Afirma que Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo como sacrificio por los pecados de la humanidad. Así que Jesús fue el sacrificio perfecto, la expiación perfecta, el cordero sin mancha. La resurrección de Jesús era el mensaje principal que el apóstol Pablo predicaba mientras viajaba por el mundo romano. Y la pregunta es, nosotros, nuestro mensaje del Evangelio, ¿cuál es? ¿Estamos hablando de que servimos a un Dios que resucitó? Que el mensaje de la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Nosotros tenemos que enviar ese mensaje a otros, compartir con otros ese mensaje, porque la muerte del Señor es perdón de Dios para nosotros.
Y es una resurrección futura para nosotros. Jesucristo murió, resucitó. Como Él resucitó, perdonó nuestros pecados. Y como Él perdonó nuestros pecados, tenemos la esperanza de que tendremos una resurrección futura. Yo no sé, pero yo me gozaría con esta palabra porque yo no voy a morir. Yo voy a vivir por la eternidad en la presencia del Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes vieron a nuestro Señor Jesús resucitado? La palabra dice que la vieron las 3 mujeres en el sepulcro: María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que andaban con ellas. Pedro y Juan, al encontrar el sepulcro vacío. Los 2 del camino de Emaús, que uno era Cleofas, el otro no se identifica. La antigua tradición identifica a Cleofas como hermano de José, esposo de María. Los apóstoles con Tomás, los apóstoles sin Tomás, ¿verdad? Ustedes saben que Tomás no creyó. Jesús se le presenta a los discípulos y Tomás no estaba. Y entonces después le dicen: vimos a Jesús, el Mesías, está resucitado. Y dice: hasta que yo no lo vea con mis ojos y yo no toque sus heridas, yo no lo voy a creer. ¿Qué es eso? Incrédulo. Y Tomás era discípulo de Cristo. Cuando los 7 estaban en el mar de Tiberias, Jesús se le aparece y Él hace... Es que Dios, Jesús es tan maravilloso. Ellos ¿qué hacían? Pescando. ¿Y habían pescado algo? Eran flojos. No, es que simplemente Dios quería hacer un milagro y tenía que preparar las aguas. Él le decía a los peces: se quedan ahí, no aparezcan hasta que yo les diga. Yo les voy a dar el comando y van a aparecer todos. Y ahí Jesús les dice: ¿qué hacen? Le hace una charla, ¿verdad? Y les dice: tiran la red a tu mano derecha. Y cuando tiran la red, salen llenas. Y Jesús ya le tenía el desayuno hecho. Le tenía un pececito al horno, asado con pan. Ustedes no sé si ustedes se pueden disfrutar esto. Que el Mesías, Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, estaba mimando a los discípulos, incrédulos, que lo negaron, que no creían que resucitó, cuando Jesús les dijo muchas veces: voy a resucitar. Pues Jesús, Él hizo caso omiso a todas sus debilidades y a todo el pensamiento necio del corazón del ser humano y demostró su amor. Y eso es maravilloso, eso me ministra mucho. Jesús se le presentó a 500 en Galilea, a Jacobo en Jerusalén, a muchos en su ascensión, a Pablo cuando estaba cerca de Damasco, a Esteban al ser apedreado, que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a Pablo en el templo y a Juan en Patmos. Habían tantos testigos que, aunque los enemigos de Jesús trataron de comenzar el rumor de que el cuerpo de Jesús había sido robado, no pudieron evitar que las noticias de su resurrección llegaran a las naciones y al mundo entero. Jesús predijo su muerte y resurrección varias veces, pero fue un evento inesperado. Los discípulos no estaban preparados y ellos hasta tuvieron la duda de si Jesús verdaderamente había resucitado. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y entonces, ¿qué nosotros? Porque nosotros creemos en esto. ¿Qué hacemos? Lo que dice Filipenses 3:13-14. De modo que, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La resurrección de Jesús produjo una transformación en sus discípulos. ¿Es o no es? La resurrección de Jesús produjo transformación en los discípulos. Era un grupo de hombres escondidos en una sala cerrada por miedo a los judíos. Y eso está en Juan 20:19. Estaban escondidos por miedo a los judíos, se encuevaron en su sala. Esos eran los discípulos de Jesús. Eran unos cobardes.
¿Cuántos no hemos sido cobardes? Todos. De ser un grupo de hombres escondidos, se convirtieron en testigos valerosos y alegres de la resurrección de nuestro Señor, que hasta entregaron su vida por Él. Fueron mártires del Señor. Ellos murieron confesando y testificando de que Jesucristo era el Mesías, el Salvador. Que Él murió y resucitó y que conquistó la muerte. Y podemos decir que Jesús reina hoy. Nada ocurre en el cielo o en la tierra que no sea por su total voluntad. Jesús enseñó que el objetivo individual de cada creyente debe ser la obediencia personal al Señor. Cristo va a guiar a cada creyente para una vida de servicio para la que fue preparado. Me ministra mucho. Usted lea en su casa, busque Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16, Juan 20, para que usted pueda leer cómo cada uno de ellos relata la resurrección de Jesucristo y lo que aconteció en la vida de los discípulos en ese periodo de resurrección. Pedro, Jesús lo confronta, ¿verdad? Porque Pedro lo negó en la cruz. ¿Cuántas veces? 3 veces. Cuando él dijo, yo voy a morir por ti, Jesús. Yo voy a echarme a cualquiera. Y tan pronto Jesús fue capturado, ¿qué ocurrió? Lo negó. Antes que cantar el gallo. Así que su corazón se amargó y lloró amargamente porque negó a Jesús, y Jesús se lo había dicho. ¿A usted no le ha pasado que el profeta te dice, te va a pasar esto? Y uno, ignora. Y de momento, ¡pum!, ocurrió. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la presencia del Señor, lloramos, pedimos perdón, nos secamos las lágrimas, ayúdame a salir de esta, Señor. Dame una oportunidad. ¿Es o no es? O solamente me ha pasado a mí. Gracias. No. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Entonces Jesús tiene este diálogo con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Porque el Señor le estaba preguntando por el amor ágape, que se entrega incondicionalmente. Y después le dice en el amor filos, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Qué te puedo decir? Si te amo o no te amo, tú lo sabes. Tú conoces mi corazón. Y ahí el Señor le dice, quiero que apacientes a mis ovejas. Quiero que cuides a mis ovejas. Quiero que enseñes a mis ovejas. Quiero que discipules a mi pueblo. Quiero que le enseñes la verdad a todos los que están en estos pueblos, en estos lugares. El Señor no lo rechazó, ni lo desechó, porque lo había negado, sino que Él consoló a Pedro. Y eso fue después de resucitado. Jesús tenía que resucitar. Jesús resucitó y Él seguía cumpliendo su misión de amar, de salvar, de libertar al cautivo. Entonces Pedro, es que Pedro es Pedro. Él no se quedó callado. Señor, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué te importa a ti? Y ahí es donde decimos que el llamado del Señor para cada uno es individual. Nosotros como pastores nos preocupamos para que ustedes estén caminando en el llamado al cual Dios los ha llamado. Pero nosotros tenemos que preocuparnos porque nosotros estemos caminando en el llamado que Dios nos hizo. Y no estar pendiente a que Él sí, llevas 10 años aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en las mismas? Es hipotético eso. Te amamos y eres especial para nosotros. O sea, que la gente esté diciendo, oye, pero este lleva 20 años y sigue haciendo lo mismo, ¿cuándo piensa cambiar? Y Pedro le dice, ¿y Juan? ¿Qué de Juan? Y él le dice, ¿qué te importa a ti lo que yo vaya a hacer con Juan? Si a mí me da la gana de que se quede aquí hasta que yo venga, a ti que ve y cumple tu ministerio y tu llamado. Eso fue después de resucitado. ¡Qué espectacular! Todo eso ocurre después que Jesús resucitó. Así que les exhorto a que lo lean. Romanos 6, 8, 9 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no domina más a Jesús. La muerte no domina, no se hace dueño de Él.
Jesús está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros, como lo dice su palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro abogado defensor. Dice su palabra en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos representa ante el Padre al interceder y mediar por nosotros. Nos prepara un lugar en la casa de nuestro Padre. Dice que mientras prepara el lugar para nosotros, espera el momento en el plan de nuestro Padre Celestial, en el que regresará por nosotros para llevarnos al lugar celestial, donde habita la presencia del Señor. El Señor fue a preparar morada para nosotros. Jesús está preparando moradas. Y la palabra registra que hay calles de oro, mar de cristal, que la Nueva Jerusalén está llena de piedras preciosas. Pero más que eso, está la presencia de Dios. Yo, mira, aunque sean piedras de brea, después que esté la presencia de Dios, yo quiero estar allí. No importa, porque va a estar la presencia de Dios mismo. Por la eternidad vamos a estar así, en su presencia. Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice su palabra que Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si queremos llevar muchos frutos, tenemos que estar, mira, conectados con el Señor, conectados a su presencia, conectados a su palabra. Nuestros pecados fueron perdonados y estamos seguros por la eternidad. En Hebreos 9:12 dice que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso cuando Jesucristo muere se arranca el velo del lugar santísimo, que solamente los sacerdotes podían entrar a ofrecer sacrificio. Se rasgó el velo. Eso es que se rompió, porque ya no hay que hacer sacrificios de animales, porque ya Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por la humanidad. Viviremos por la eternidad y experimentaremos una resurrección corporal. Ustedes saben que Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. La palabra registra muchos acontecimientos de resurrección. En el Antiguo Testamento hubo la resurrección de la viuda de Sarepta, del hijo de la Sunamita, del hombre en el sepulcro de Eliseo. En el Nuevo Testamento se registra que Jesús resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. Y la Biblia registra en el Nuevo Testamento que Pedro resucitó a Dorcas y a Eutico. Pero ¿cuál es la diferencia de estas resurrecciones? Que ellos resucitaron en un cuerpo mortal, el cual iban a volver a morir. Jesús fue el primero que resucitó en un cuerpo glorioso. Las primicias de nuestra resurrección fueron en Jesucristo, en un cuerpo glorificado. Yo necesito vestirme, pero gloria a Dios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios hizo milagros y resucitó a los muertos corporalmente. Ellos murieron, usted lo ve por aquí. No, ellos todos murieron. Pero Jesucristo resucitó en el cuerpo glorificado. Y así es la promesa del Señor, que nosotros resucitaremos en cuerpos glorificados, donde no vamos a morir, donde vamos a vivir por la eternidad, adorando y alabando a nuestro Padre Celestial. Amén. Señor, te damos gracias. Dice la palabra para terminar, Primera de Tesalonicenses 4:13-17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza es porque no ha conocido a Cristo. Y es nuestro deber llevar el mensaje de esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu resurrección, gracias por el perdón de pecados, gracias, Señor, porque tu resurrección son las primicias y la promesa, Señor, de que tus hijos, Padre amado, seremos resucitados en cuerpos glorificados y viviremos por la eternidad adorándote y alabándote, Señor. Gracias, Padre amado, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que podamos testificar a otros, Señor, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu palabra de esperanza, Señor, porque hay esperanza mientras hay vida, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.